Hoy en día, bueno, para quienes tengan la oportunidad de pasear por el moderno distrito de Wenshan en Taipei, hay una probabilidad altísima de que apoyen la mano distraídamente en una barandilla metálica para cruzar la calle. Ujú. La típica barandilla verde o gris de cualquier ciudad, claro. Exacto. Pero lo que casi nadie sabe es que ese trozo de metal oxidado no es mobiliario urbano normal y corriente. O sea, es en realidad el riel de una vagoneta de carbón, Qué locura. sacado de 800 metros bajo tierra, de una mina que, bueno, se ahogó trágicamente hace décadas. Así que bienvenidos a esta inversión a fondo, donde vamos a rascar un poco la superficie del asfalto. Y hace falta rascar, ¿eh? Porque normalmente la expectativa visual ante una metrópolis es muy simple. Hay cafeterías, asfalto, rascacielos altos y ya está. Se asume que esta superficie limpia es toda la historia. Claro, se da por sentado que siempre ha sido así. Es una ilusión muy reconfortante, la verdad. Asumir que el entorno construido siempre estuvo ahí da una falsa sensación de permanencia. Pero los documentos que componen el informe exhaustivo que analizamos hoy rompen esa ilusión por completo. Totalmente. Porque esta investigación, cruza datos de contratos de tierras de la dinastía Qing, encuestas superminuciosas de la época colonial japonesa y esta tecnología satelital moderna. Y el resultado es increíble. Es que lo que revela, con una precisión quirúrgica, es cómo el espacio físico de un área aparentemente residencial modela el comportamiento humano, genera conflictos y dicta la historia económica de toda una civilización. Es como ponerse unas gafas de visión de rayos X sobre un suburbio tranquilo, ¿verdad? Y descubrir de buenas a primeras que está construido sobre cicatrices geológicas, guerras de clanes e incluso espionaje industrial. Ujú, exactamente. Y por eso este análisis resulta tan vital para la audiencia hoy, independientemente del lugar del mundo en el que residan. Demuestra que las calles que se pisan a diario para ir a comprar el pan esconden batallas de ingeniería y el peso inmenso de los derechos humanos. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por el principio de casi cualquier asentamiento humano, el dominio del entorno. El agua, claro. Eso es, en el siglo XVIII, el gran desafío para expandirse en la cuenca de Taipei era el agua, y Wenshan fue literalmente la zona cero de esta batalla. Pues para dimensionar un poco la situación, pongámonos en 1739. Las tierras de la llanura de Taipei eran extremadamente fértiles, pero tenían un defecto fatal, y es que dependían en exclusiva de la lluvia. Lo que llamaban los campos que miran al cielo, ¿no? Eso es, si había sequía, el resultado directo era la hambruna. No había plan B. Fue entonces cuando un pionero llamado Guo Xiliu, que históricamente es venerado como Liu Gong, concibió una obra de ingeniería monumental. Bueno, monumental es quedarse corto. Ya te digo. Observó que el caudaloso río Xindian, que estaba en un terreno más elevado, tenía el volumen suficiente para abastecer la llanura. Así que su plan fue construir un sistema de canales para llevar esa agua por pura gravedad a decenas de kilómetros de distancia. A ver, un momento, ¿por qué hay que detenerse aquí? Estamos hablando de 1739. Ujú. O sea, sin dinamita moderna, sin tuneladora, sin maquinaria pesada, ¿cómo narices se excava un túnel de conducción de agua a través de roca sólida en pleno siglo XVIII? Pues con un método que hoy nos parecería una tortura física, la verdad. Utilizaban el choque térmico. Ah, el fuego y el hielo. Exacto. Los obreros encendían grandes hogueras contra la pared de roca sólida dentro de la montaña para sobrecalentarla. Y justo en el punto de máxima temperatura arrojaban cubos de agua helada. Madre mía. Claro, el cambio drástico de temperatura agrietaba la piedra. Y entonces ya entraban con picos manuales para extraer los fragmentos poco a poco. Fue un proceso brutal y letal que dio origen al famoso túnel Shikong. Pero la geografía no era el único enemigo ahí. Según el informe, la construcción fue un auténtico derramamiento de sangre, porque los indígenas Atayal, lógicamente, defendían su territorio y sus recursos frente a esta incursión. Lógico, claro, estaban invadiendo sus tierras. Liu Kun tardó años de alianzas, treguas y batallas para lograr avanzar. Y cuando por fin logran dominar la montaña, se encuentran con un problema físico que parece insalvable. El cruce del río. Sí, el canal principal tenía que cruzar por encima del río Jingmei, que fluía a un nivel más bajo. Y no tenían tecnología de tuberías a presión ni nada parecido. Entonces, ¿cómo se logra que el agua cruce sobre más agua, desafiando a la gravedad?
Pues la solución fue una auténtica obra maestra de la carpintería estructural. Suspendieron un gigantesco acueducto de madera en forma de U, de orilla a orilla, pasando muy por encima del río Qingmei. ¡Qué ingenioso! Sí, permitía que el agua fluyera libremente hacia la llanura sin mezclarse con el río de abajo. En el dialecto local, a este enorme canal suspendido se le llamaba Ken o Hien. Lo cual imprime la primera gran huella en la toponimia local, claro. El punto donde terminaba este acueducto y el agua por fin tocaba la tierra de la llanura se convirtió en un asentamiento llamado Kenwei, que se traduce literalmente como la cola del acueducto. Eso es. Pero claro, la naturaleza humana es predecible. Quienes vivían allí vieron un puente de madera estupendo cruzando el río y, para no mojarse los pies, empezaron a usar el canal de agua potable como puente peatonal. Con el riesgo que eso conlleva. Contaminaban el agua y amenazaban con colapsar toda la estructura de madera por el peso extra de la gente pasando a diario. Y esto obligó al hijo de Liu Gong, que fue quien heredó el proyecto, a rediseñar la infraestructura. Sí, tuvo que tomar medidas drásticas. Modificó esa forma de U abierta por un triángulo afilado con la punta hacia arriba. El agua fluía por dos canales laterales separados, pero la parte superior era una arista puntiaguda. El famoso cuchillo de carnicero. Exactamente. Ese diseño pasó a conocerse así. Era físicamente imposible caminar sobre él sin lastimarse los pies. Es decir, inventaron la arquitectura hostil hace casi 300 años. Totalmente. Es el equivalente histórico a poner pinchos de metal en los bancos de las plazas modernas para evitar que alguien duerma en ellos. Arquitectura hostil, ancestral, para proteger un recurso vital. Tal cual. Pero lo más revelador es cómo la burocracia trata este tipo de raíces obreras y de ingeniería. En la década de los 50, las autoridades decidieron que el nombre Kenwei sonaba demasiado rústico. Claro, la cola del acueducto no encajaba con la imagen de una ciudad en pleno desarrollo. Para nada. Así que lo rebautizaron como Jingdei. Fonéticamente suena igual, pero los caracteres significan paisaje hermoso. O sea, borraron de un plumazo el sudor, la roca y la madera para ponerle un lazo estético al mapa. Lo fascinante aquí es cómo esta evolución de la infraestructura física corre en paralelo a la historia política del control de los recursos. A ver, explícanos eso. Pues durante más de un siglo, el agua fue un negocio privado de la familia de Liu Gong. Pero en 1908, bajo el dominio colonial japonés, el Estado intervino. Nacionalizaron el suministro de agua. Ah, claro, el Estado asume el control. Exacto. Desmantelaron el viejo acueducto de madera de la familia y erigieron en su lugar el primer puente de hormigón armado de todo Taiwán. Un puente dual, con tuberías de agua en el nivel inferior y tráfico en el superior. Es la materialización perfecta del traspaso del poder de los caciques locales al Estado moderno centralizado. Y el informe destaca joyas ocultas increíbles para quienes desean hacer turismo histórico hoy en día. Ese túnel de piedra Shikong, excavado a base de fuego y agua helada, todavía es visible debajo del templo Kaitian en Xindian. Es un monumento imponente, la verdad. Pero el detalle más poético es el propio mercado nocturno de Jingmei. Quien lo recorra notará que las callejuelas principales no forman una cuadrícula lógica, sino que tienen unas curvas serpenteantes muy extrañas. ¿Y tienen su porqué? Claro, son curvas porque están asfaltadas directamente sobre el lecho del antiguo canal, que fue rellenado en los años 60. Quienes compran comida allí están caminando sobre el fantasma del agua. Esa es la ley fundamental del urbanismo. Una vez que se domina el agua, la demografía explota. Inevitablemente. Y cuando la población crece rápidamente en una franja de tierra limitada por montañas y ríos, la presión por los recursos se vuelve insostenible. Surge la necesidad de organización social, de alianzas comerciales y, sobre todo, de fe. Que es lo que nos introduce en la segunda gran fase espacial de Wensan, protagonizada por estos clanes de inmigrantes del condado de Ansi, en la provincia china de Fujian. Eso es. Porque la geografía dicta que si hay mucha gente y poco espacio, va a estallar un conflicto. El informe menciona los disturbios de Ding Xiaoqiao, en la década de 1850. ¿Qué fue exactamente lo que pasó para llegar a ese punto de ruptura? Pues fue una guerra territorial y comercial en toda regla. Distintas facciones de inmigrantes, principalmente los originarios de Ansi, contra los de Tongan, se enfrentaron violentamente por el control de los puertos fluviales y las tierras cultivables a lo largo de la cuenca de Taipei. Ya, la supervivencia pura y dura. Claro, las tres grandes familias de Ansi, los Gao, los Lin y los Chang, habían sobrevivido hasta entonces gracias a una alianza férrea. Compartían la adoración de un dios protector supremo, Baoyi Chunguang, conocido popularmente como el dios Baigong.
Pero tras la guerra, incluso dentro de su propia alianza, la densidad de población era tan alta que ya no podían convivir en el mismo asentamiento inicial. Tenían que separarse y repartirse el territorio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ante la monumental tarea de dividir una alianza económica, social y religiosa, ¿qué método utilizaron? Pues usaron un sistema llamado Nianjiu, que se traduce como sacar palitos o echar a suertes. Una lotería divina. Literalmente, un mecanismo de resolución de conflictos que elimina el factor humano y evita guerras civiles internas. Colocaron los 3 objetos sagrados más importantes de su culto y dejaron que el azar absoluto determinara el futuro geográfico de miles de sus descendientes. Es que cuesta asimilarlo. Resulta alucinante pensar que la planificación urbana, el desarrollo inmobiliario y el destino económico de distritos enteros de una metrópolis moderna fueron decididos por un sorteo místico hace casi 2 siglos. Es como tirar los dados para fundar una ciudad. Sí. Según los registros, la familia Gao sacó la estatua principal del dios. Como premio, se quedaron en las tierras bajas de Jingmei, junto al río, lo que les permitió dominar el lucrativo comercio naval. Tuvieron suerte, desde luego. El incensario sagrado, y el incensario los obligó a exiliarse a las áridas y escarpadas colinas de Mucha. Y fíjate, es precisamente ese aparente castigo geográfico de la familia Chang lo que reconfiguraría la historia económica de Taiwán. ¿Por qué lo dices? Porque al verse empujados a unas montañas donde el cultivo de arroz era completamente imposible, tuvieron que experimentar. Y la figura de su dios se adaptó con una flexibilidad sociológica asombrosa. Evolucionó con ellos. Exacto. En su origen en Fujian, Baikong era un protector de los arrozales. Durante los sangrientos años de asentamiento, los fieles lo convirtieron en un fiero dios de la guerra para protegerse de los indígenas. Y cuando los Zhang se vieron forzados a plantar té en las montañas para no morir de hambre, el dios mutó de nuevo adquiriendo el poder de controlador de plagas agrícolas. Es la religión moldeándose estrictamente en torno a las presiones económicas y de supervivencia de sus devotos. Una plasticidad asombrosa del panteón divino. Para quienes visiten la zona hoy, las pruebas de este sorteo siguen intactas. El templo Jijing en Jingmei, que alberga la estatua principal que ganaron los Gao, conserva una intrincada arquitectura de 1924. Sí, es precioso. Y en las colinas de Musha, el templo esconde discretamente el santuario original de la familia Zhang en su parte trasera. Pero lo más visual es el festival anual, ¿no? Sin duda. Durante el festival anual de los faroles, las procesiones de los dioses todavía cruzan las fronteras de los otros territorios familiares. Dibujan, con luces y tambores, un mapa invisible de esa vieja alianza fracturada sobre el asfalto de las calles modernas. Ese incensario que empujó a la familia Chang hacia las montañas preparó el terreno para la siguiente gran revolución, ¿eh? Ya lo creo. El distrito estaba a punto de dejar atrás la mera supervivencia agrícola local para insertar a Wenshan en el mapa del comercio mundial de exportación. Y el catalizador de todo esto es un individuo llamado Yang Naimiao. El informe detalla que alrededor de 1895 el clima sociopolítico era un polvorín. Totalmente inestable. Taiwán acababa de ser cedida al Imperio japonés tras la Primera Guerra Sino-Japonesa. Las tensiones militares estaban al máximo. Sin embargo, a Yang Naimiao parece no importarle el cambio de régimen. Decide cruzar el estrecho de vuelta a la provincia continental de Fujian para conseguir una variedad muy específica de té. Los famosos brotes de tie guanyin. Concretamente una cepa llamada melocotón torcido de corazón rojo. Y hay que entender que ese fue un viaje de un peligro incalculable. Hay que comprender la magnitud de la hazaña. Las fronteras marítimas estaban fuertemente controladas por buques de guerra japoneses. No era un viaje de placer, precisamente. Para nada. Además, mantener vivos brotes vegetales durante semanas en un barco expuesto al viento salino y a los elementos requiere una pericia botánica y logística excepcional. Un solo error y las plantas llegarían muertas. Si se analiza fríamente, es el equivalente del siglo XIX al espionaje corporativo internacional de alto riesgo. Totalmente. O una transferencia tecnológica prohibida en medio de una transición militar. El caso es que Yang Naimiao logra la proeza. Introduce los brotes en la zona de Maokong y procede a estandarizar un método de procesamiento extremo. El texto habla de un proceso agotador de fuerte fermentación y fuerte tueste. Pero, más allá del nombre técnico, ¿qué hace realmente este proceso en la hoja de té? Pues mira, es pura química aplicada.
Las colinas de Maokong tienen mucha humedad, lo que a veces da un sabor astringente a la hoja. La fuerte fermentación oxida profundamente los compuestos de la planta. Vale. Y el fuerte tueste prolongado sobre carbón vegetal, a temperaturas muy precisas, carameliza los azúcares internos. Este castigo térmico no solo elimina la humedad y enmascara los defectos locales, sino que genera una reacción química. La famosa rima de Wanjing. Exacto. Produce lo que los catadores llaman la rima de Wanjing, un inconfundible y denso aroma a fruta madura y orquídea tostada. Un conocimiento empírico brillantísimo. Y según el informe, la calidad del producto final fue tan abrumadoramente superior que las autoridades coloniales japonesas tuvieron que claudicar ante la evidencia. Así fue. Y es algo muy raro. El gobierno imperial japonés, que generalmente imponía sus propios métodos agrícolas y menospreciaba las técnicas locales, reconoció el inmenso valor económico de este té. Claro, el dinero manda. Contrataron oficialmente a Zhang Naimiao como instructor itinerante para enseñar su método en otras regiones. Es un caso rarísimo en la historia colonial, de verdad. El conocimiento técnico de un campesino local, validado y financiado por la superpotencia ocupante. ¡Qué ironía! Sí, esta transferencia de tecnología consolidó a Maokong como la indiscutible capital del té Guanyin en Taiwán. Y es un legado que respira hoy en día. Quienes suban a Maokong pueden visitar el museo conmemorativo del maestro de té Zhang Naimiao, donde se exhiben, protegidos por vitrinas, esos mismos certificados de instructor emitidos por el Imperio japonés. Es una visita obligada. O es posible acercarse al Centro de Promoción Agrícola, donde no solo se observan los cestos de bambú, sino que el aire mismo está impregnado del humo dulce del tueste tradicional con carbón. ¡Qué maravilla! Las bases de todo el turismo rural en la isla. Sin embargo, la narrativa espacial del distrito alberga una dualidad mucho más sombría. A ver. Mientras las hojas de té captaban la luz del sol y traían riqueza en la superficie, en lo más profundo de la tierra, exactamente bajo las raíces de esas mismas plantaciones, latía un recurso mucho más crudo y peligroso: el verdadero combustible de la modernización. El carbón. Ujú. El llamado oro negro. El informe revela que bajo esas idílicas colinas onduladas operaba una maquinaria industrial descomunal. Destaca específicamente la mina Fangchuan, que pasó a manos de la familia Chen en 1949. Y la escala de esa operación es asombrosa. Estoy convencida de que mucha gente no se lo imagina. Hablamos de una red de túneles que descendía 800 metros hacia el abismo, ramificándose como un hormiguero oscuro justo debajo de las tranquilas calles residenciales, con una fuerza laboral de más de 500 personas respirando polvo de carbón a diario. Esa mina era una de las muchas arterias que bombeaban energía para la rápida industrialización de la posguerra, pero esta de extracción subterránea tuvo un final súbito y catastrófico. Fue en el 84, ¿no? Sí, el 3 de junio de 1984. Un sistema de tormentas masivo azotó la cuenca. El río Yingmei, ese mismo río que Liu Gong tuvo que sortear con su acueducto de madera siglos atrás, subió de nivel violentamente y rompió sus márgenes. ¿Y cómo llegó el agua del río a destruir una mina que estaba a 800 metros de profundidad? Pues trágicamente a través de la propia infraestructura de supervivencia de la mina. Las aguas desbordadas del río encontraron los pozos de ventilación principal que conectaban la superficie con las profundidades. ¡Ostras! Esos inmensos conductos actuaron como embudos perfectos. Millones de litros de agua fangosa se precipitaron en caída libre hacia la oscuridad, inundando las galerías y colapsando los túneles de forma irreversible. ¡Qué pesadilla! Aunque la documentación señala que por un verdadero milagro de los horarios de turno, los mineros lograron evacuar. Sí, menos mal. Se evitaron víctimas fatales masivas en ese instante preciso, pero la maquinaria, la infraestructura y el futuro de la mina quedaron aniquilados. La industria carbonífera de la zona murió ahogada esa misma tarde. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mapa actual? Pues aquí reside una ironía urbana espectacular. Totalmente, porque hoy existe una comunidad residencial muy dinámica llamada Wanfang, y la mayoría desconoce que ese nombre no significa nada por sí mismo. Es un acrónimo formado por las cenizas de dos minas cerradas, Wanhang y Fangchuan.
Si conectamos esto con el panorama general de la economía asiática, la tragedia de la mina Fanchuan ilustra el ciclo de vida evolutivo del capital en Taiwán. ¿En qué sentido? Las ganancias masivas generadas por ese oro negro extraído con sudor permitieron a familias propietarias, como los Chen, acumular un capital inicial extraordinario. Tras el desastre y el cierre, ese dinero no desapareció, mutó. Se reinvirtió. Exacto, se invirtió en la creación de vastos imperios comerciales modernos, como el grupo Namchou, que pasaron a dominar la manufactura de bienes de consumo, jabones y alimentos. La materia prima perece, pero el capital se metamorfosea y asciende en la cadena de valor. Es francamente perturbador residir en un barrio floreciente cuya identidad nominal es la tumba de corporaciones extintas. Salvando las distancias, sería como si dentro de 50 años alguien comprara un apartamento de lujo en un distrito residencial próspero llamado Blockbuster Colac. Es una buena analogía. Pero los vestigios industriales se niegan a desaparecer para quien sepa mirar. En la calle Wanfang, entre los números 46 y 50, las robustas barandillas de metal que protegen a los peatones del tráfico son, en realidad, los viejos rieles de acero de las vagonetas de carbón. Lo que decíamos al principio. Exacto, sacados de la mina y reciclados por el ayuntamiento. Además, es posible encontrar postes de electricidad de hormigón en la zona que todavía llevan estampado en relieve el código serial Fanchuan. La cotidianidad moderna descansa literalmente sobre los huesos metálicos de la revolución industrial. Y mientras Wenshan prosperaba económicamente, con el té perfumando el aire y el carbón moviendo las fábricas, el Estado centralizado estaba construyendo otro tipo de infraestructura en los márgenes del distrito. Una faceta mucho más oscura. Sí, una infraestructura que no extraía recursos naturales, sino que estaba diseñada exclusivamente para el control político y social de una población que ganaba cada vez más independencia económica. Y aquí entramos en el contraste espacial más escalofriante y sombrío de toda la inmersión de hoy. Siguiendo estrictamente los datos del archivo histórico, a pocos metros de donde los ciudadanos compraban sus alimentos cotidianos en el animado mercado de Jingmei, operaba el antiguo centro de detención de Jingmei, un lugar clave en esa época. Un recinto penitenciario fundamental durante el periodo de la ley marcial conocido como el Terror Blanco. Era, a todos los efectos, un punto ciego deliberado en el mapa de la ciudad. Desde el punto de vista del análisis espacial, la proximidad física es el elemento más discordante de todos. Ya, es que estaban pared con pared casi. Imagínate, tienes la vitalidad desordenada de un núcleo comercial y, separada únicamente por el grosor de un muro de hormigón armado, una maquinaria institucional de detención para disidentes políticos. Según la cronología oficial, este recinto fue el escenario del juicio militar del incidente de Meilidao en 1980. Un evento importantísimo en la historia política de la isla. Y resulta paradójico cómo la geografía del castigo se volvió en contra del propio sistema. Los registros indican que, ante una inmensa presión de organismos internacionales, el gobierno se vio forzado a permitir el acceso de la prensa y de observadores de derechos humanos al juicio. Claro, los focos estaban sobre ellos. Como resultado, la sala de aquel tribunal militar, una habitación diseñada acústica y espacialmente para aislar y condenar, se convirtió de la noche a la mañana en un altavoz sin precedentes. Los procesados aprovecharon las audiencias públicas para exponer y argumentar sus ideales democráticos ante toda la nación. El informe también hace un desglose arquitectónico minucioso de las instalaciones, revelando cómo la desigualdad y la jerarquía de clases se mantenían intactas, incluso en la privación de libertad. ¿Cómo era esa división? Pues en un extremo del espectro estaba el edificio Renai. Aquí, los prisioneros políticos y de conciencia eran hacinados en celdas minúsculas. El diseño era tan punitivo que la única fuente de luz natural era un pequeño tragaluz situado en la parte superior de la zona del inodoro. Madre mía. Quienes estaban recluidos allí tenían que ponerse de puntillas sobre el retrete para poder distinguir si era de día o de noche. Y en el extremo opuesto del mismo complejo coexistía la llamada zona VIP Wanxiling. Una anomalía penitenciaria perturbadora. Una residencia de confinamiento espaciosa, con dormitorio privado, sala de estar y baño completo. Sí, hecha a medida. Construida para albergar a un ex jefe de los servicios de inteligencia implicado en un asesinato de alto perfil. El privilegio de rango incrustado directamente en los cimientos y los planos del recinto. Esto plantea una pregunta importante en el ámbito académico de la justicia transicional y la preservación histórica.
Cuando el recinto dejó de ser una prisión, el debate documentado fue verdaderamente feroz. Lógico, ¿qué haces con un sitio así? Claro. ¿Debería el Estado demoler los muros y embellecer el lugar convirtiéndolo en un parque recreativo para curar la herida urbana? ¿O debía preservarse la crudeza del entorno? Una decisión difícil. La resolución final de mantenerlo como un sitio de injusticia subraya una premisa vital, y es que la verdadera memoria histórica exige mantener intacta la sensación material y opresiva del sufrimiento real. Borrar el hormigón asfixiante habría equivalido a borrar la memoria de las personas que lo padecieron. Y la intervención arquitectónica moderna en el actual Parque Conmemorativo del Terror Blanco respeta esa carga de forma magistral. Totalmente de acuerdo. Quienes lo visitan se enfrentan primero al diseño del muro de entrada ideado por el arquitecto Yang Chek-sui. Es una estructura de hormigón deliberadamente abrumadora que obliga al visitante a sentir físicamente la claustrofobia de la reclusión. Pero a lo largo del recorrido, el muro se quiebra en una larga grieta geométrica por la que entra un rayo de sol implacable, simbolizando la inevitabilidad de la esperanza. Más adelante, el monumento a los derechos humanos huye de las grandes abstracciones. Te refieres a los nombres, ¿no? Sí, permite buscar nombres de personas individuales. Toma toda esa pesada macropolítica y la destila en microhistoria táctil. Pues si sintetizamos todo este vasto recorrido espacial y temporal, el distrito de Wenshan ha completado un arco evolutivo extraordinario. Nació y se expandió como una pura zona de extracción de recursos primarios para alimentar a la incipiente Taipei. Un proveedor nato. Sangró a través de la roca para entregar el agua del canal de Liuгон, dominó el fuego para exportar el té tianguanín de sus colinas y cavó hacia el abismo para extraer el carbón industrial de Fangchun. Es un viaje increíble. Y sin embargo, al agotarse y desaparecer estas industrias pesadas, el espacio físico no perdió su valor, se sublimó. Hoy, esa misma geografía se ha cristalizado en un núcleo pedagógico fundamental de derechos humanos y memoria cívica. Es la prueba irrefutable de que el hormigón, la roca y el asfalto nunca son neutrales. El espacio físico siempre lleva la cuenta minuciosa de todo lo que ocurrió sobre él. Muchísimas gracias por ayudar a decodificar las capas de este fascinante informe. Ha sido un análisis absolutamente transformador. El placer ha sido enteramente mío. Comprender las cicatrices del suelo que se pisa a diario es el primer paso indispensable para comprender la identidad de una sociedad. Hoy hemos hablado intensamente de cómo los rieles oxidados de una mina ahogada se camuflan como barandillas peatonales, o de cómo una pintoresca calle curva esconde el cadáver entubado de un río del siglo XVIII. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, casi filosófica para reflexionar. Si se observan las inmensas infraestructuras contemporáneas que nos rodean hoy, los colosales centros de servidores sin ventanas, las interminables redes de fibra óptica enterradas bajo las aceras, o los inmensos centros comerciales de la periferia. ¿Qué va a pasar con ellos? Desde estos monumentos modernos a nuestra civilización actual, se habrán convertido en los fantasmas ciegos y silenciosos sobre los que caminarán las generaciones futuras sin tener la menor idea de la historia que esconden. Merece la pena observar las calles propias desde esta perspectiva. Quizás, a partir de mañana, la interacción con el paisaje urbano cotidiano adquiera una profundidad completamente nueva.